Cuando miro esta brecha, algo dentro de mí cambia. En las visitas guiadas la gente me dice que se tendrían que ver mejor los nombres que hay dentro, pero el mensaje de este monumento va mucho más allá. Cuando lo observo, me imagino que es una ventana en el tiempo, y me da miedo pensar que al otro lado del muro alguien me apunta con un fusil. No sé qué es la guerra, pero sé que no quiero verla cerca. Hoy vamos a hablar de algunas cosas que sucedieron en este entorno y que nos influyen, como la sublevación de Jaca en 1930. Nos encontramos en el cementerio civil, donde vamos a hablar de uno de los acontecimientos que ocurrieron cerca de la ciudad de Huesca más importantes. Fue la sublevación de Jaca de 1930. Para entender la sublevación de Jaca tenemos que remontarnos unos cuantos años atrás y ver las circunstancias políticas que se encontraban en esa situación y en ese momento. Tenemos que hablar del desastre de Anual, casi 12.000 muertos, la guerra del Rif. Todo esto no ayudó mucho las palabras de Alfonso XIII cuando dijo en un supuesto rescate que le pidieron que cara se pagaba la carne de gallina. Esto va a crear un ambiente bastante caliente dentro de lo que es el entorno de lo militar y va a ser Jaca el lugar, el semillero donde van a ocurrir el comienzo de todos estos hechos. Aquí es donde vamos a hablar de dos de los personajes más importantes. En este caso van a ser Fermín Galán y Ángel García Hernández, las dos personas a las que fusilaron por la sublevación de Jaca de 1930. Fermín Galán. Mientras estuvo en Madrid, conoció diferentes militares con pensamientos regeneracionistas afines. Allí se va a gestar la famosa Sanjuanada, un golpe militar que terminó antes de empezar. Las consecuencias para Galán fueron 4 años de cárcel en Montjuïc, donde se acrecientan sus ideales. Crece en lo político e intenta desvincularse de lo militar, aunque sea curioso, por ejemplo, que Ramón Franco, hermano del futuro dictador, lo convenciera para que desde dentro se cambiara al ejército. En los años 30, cuando sale de la cárcel, se entrevista con Berenguer, mano derecha de Alfonso XIII, y le intenta convencer de los problemas de España. El resultado es castigarlo por rebelde, y lo destinan a Jaca, que entonces era donde mandaban a todos aquellos cargos militares que no querían tener cerca, como si estuvieras lejos de todo el mundo. García Hernández llega a Jaca de diferente manera, ya que él, una vez que se recupera de sus heridas en Málaga, vuelve al frente obteniendo diferentes méritos de guerra por las diferentes actuaciones que tiene. De familia con orígenes militares, en julio de 1928 ascendió a capitán por antigüedad, siendo destinado al Regimiento de Infantería Galicia número 19, con plaza en Jaca. Allí en esta ciudad se crea un caldo de cultivo de gente descontenta con la monarquía, entonces gobernante, a la que se va sumando diferentes personajes como el Esquinazao o el capitán Sediles. En 1930, fuerzas republicanas se reúnen en San Sebastián para formar una coalición, para impulsar la caída de la monarquía y proclamar la república. La manera es mediante pronunciamiento militar con apoyos sociales. Galán fue a Madrid y se reunió con los promotores. Ante la indecisión de los dirigentes y la posible llegada de la nieve, decide dar un paso adelante y propone el inicio de la acción el 12 de diciembre con respuesta positiva. La madrugada antes del comienzo de la sublevación llega una delegación desde Madrid con un mensaje claro. Las hostilidades deben retrasarse 3 días. Aquellos mensajeros, al ver el Hotel Moore con las luces apagadas, decidieron aplazar la entrega del mensaje para descansar. Mientras tanto, dentro de las habitaciones del hotel esperaban los soldados de Galán impacientes por comenzar. Comienza la sublevación de Jaca. Se corta el canfranero para que no llegue la noticia a Zaragoza. Se apresa a todos aquellos que no estén de su lado. El objetivo es claro: 0 heridos, 0 muertos. Pero esto no llega a cumplirse, ya que en diversos enfrentamientos resultan muertos un capitán de la Guardia Civil y 2 carabineros. La rebelión ha triunfado gracias también al apoyo civil de los ciudadanos de Jaca. Una columna sale por ferrocarril comandada por el capitán Sediles y otra por carretera dirigida por Fermín Galán. Al llegar a Anzánigo, la columna de Galán se encuentra con el gobernador de Huesca. Hay una refriega y hieren al general Aseras, que morirá un mes más tarde. Algo extraño, porque él solo con un coche va a hacerle frente a la columna. La columna de ferrocarril, cuando llega a Riglo, se encuentra con las vías levantadas y 300 soldados tienen que hacer 10 kilómetros a pie hasta llegar a Hierve andando. Cuando llegan a Hierve se encuentran en el mismo ambiente que en Jaca. Desde Hierve, 2 telegrafistas cuentan al gobierno lo que está sucediendo. A las 3 de la madrugada y tras todos los imprevistos sucedidos, continúa la marcha y llegan hasta las lomas de Cillas, donde la carretera está cortada. Las tropas del gobierno se habían movilizado desde Barcelona a Pamplona y solo ya desde Zaragoza habían llegado 1000 soldados. Después de un tiroteo, las columnas republicanas se baten en retirada. La rebelión había fracasado. Galán y García, según el código militar, son los principales responsables. Ambos son condenados a muerte, Fermín como cabecilla y Ángel por ser el único capitán detenido. Al grito de fuego mandado por el mismo Fermín, Galán y García fueron fusilados en Huesca, el primero enterrado en el cementerio civil y el segundo en el católico. Así acabó esta sublevación, que sería una de las semillas de la república que después vino.
Manuel Sendes fue alcalde por Izquierda Republicana. Cuando estalló el conflicto armado en 1936 no huyó. Él no había hecho nada, así que no tenía nada que temer, como tantos otros. Le aconsejaron marcharse de la ciudad, ya que el ambiente estaba caliente. Llamó por sus nombres a quien lo habían detenido. Lo fusilaron. Su mujer se salvó con mucha suerte. Su padre era un gendarme francés de la frontera y hasta que no vino a buscarla con amenazas de un conflicto internacional, no la soltaron. Posteriormente dijo que en Huesca había vivido sus momentos más felices y más tristes. Mariano Vicente Carderera fue el último alcalde republicano de Huesca, masón y médico de profesión. Un militar le sacó de su silla de alcalde y cuando se iba regresó para plantarle cara. Fue detenido y torturado en la cárcel. También fue fusilado. Lo de Mariano Santamaría parece de ciencia ficción. Presidente de la Cámara de Comercio e impulsor de los riegos del Alto Aragón. Lo fueron a visitar 3 falangistas para decirle que se presentara ante el gobernador civil, y cuando cerró su carnicería lo hizo. El futuro estaba escrito. Cuando lo fusilaron, él cayó malherido pero no muerto, y recuperó la conciencia. Volvió andando a Huesca y fue detenido por segunda vez, y también fusilado por segunda vez. Miguel Saura era un minero de Benasque que al comienzo de los conflictos se personó en Huesca para ver cómo estaba la situación. Fue detenido y fusilado. Los 4 murieron juntos, ya que se fusilaba de 2 en 2. Ramón Acín fue un artista polifacético, dibujante, escultor y anarcosindicalista. Nació en la calle de las Cortes. Fue amigo de Fermín Galán y cuando fracasó la sublevación de Jaca se tuvo que exiliar, se marchó a Francia. Un poco después volvió durante la Segunda República e incluso estuvo encarcelado en esta república por sus ideas libertarias. Cuando mejores obras hizo fue en los años 20 y 30, como por ejemplo las pajaritas del Parque de Huesca. Fue alumno de Félix Lafuente en pintura. Hizo exposiciones en el Círculo Orcense, en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona. Hizo la pintura de la feria, que fue una revolución para lo que era su época. Una curiosidad que tiene Ramón Acín es que le tocó la lotería y con ese dinero invirtió en un proyecto de su amigo Luis Buñuel, una película. Esta película era de las Urdes, Tierra sin pan. Ayudó con el guión y con las relaciones con la gente, ya que había visitado con anterioridad esa zona. Ramón Acín murió fusilado el 6 de agosto de 1936. Alfonso Gaspar Soler tiene aquí sus iniciales solamente, pero es uno de los personajes más interesantes que tenemos en el cementerio de Huesca. Él era valenciano, médico, viene a Huesca y está luchando la guerra del Rif en África. De hecho, va a luchar, curiosamente, junto con el capitán Francisco Franco, el cual, cerca de Ceuta, va a ser herido, una herida que casi se consideraba mortal, y es Alfonso Gaspar Soler el que le va a salvar la vida. Es curioso porque cuando comienza la guerra civil, Alfonso, que era un reconocido socialista, lo iban a traer para fusilarlo. De hecho, la mujer envió una carta a Franco para que le perdonara la vida, acordándose de ese momento de cuando Alfonso le había salvado a él. Sin embargo, nunca obtuvo respuesta y Alfonso Gaspar Soler fue fusilado. No solo eso, sino además se ensañaron con su cuerpo. Lo reconocieron por un cinturón que llevaba y luego su casa fue tomada como botín de guerra. Así que tenemos uno de los ejemplos de la dureza de la guerra y uno de los casos más desconocidos que tenemos dentro del cementerio de Huesca. Huesca fue el asedio más prolongado de la Guerra Civil Española, 611 días. 30.000 proyectiles impactaron sobre la ciudad. Huesca tenía una población de unos 15.000 habitantes y murieron 118 personas a causa de la guerra, muchos niños, y 212 fueron heridas. 545 personas fueron eliminadas por sus ideas de izquierdas. No sé qué es la guerra, pero sé que no quiero verla cerca.